Programa Cátedra Médica, hoy con la doctora Madeline Ceballos, neumóloga. Estamos hablando de neumonitis química y antes de irnos a la pausa, el doctor Amaury preguntaba sobre qué condiciones adicionales podrían estar generando esta situación. Depende mucho también de la ocupación del paciente. Por ejemplo, los bomberos, que son personas que tienden a tener tanta exposición, a veces en una gran concentración al monóxido de carbono, pueden desarrollar intoxicación por monóxido de carbono y consecuentemente bronquitis, traqueitis, laringitis o neumonitis química. O sea que las enfermedades respiratorias están asociadas también, al igual que prácticamente todas las enfermedades, nosotros los médicos andamos... ¿A qué usted se dedica? Tema ocupacional. Así El tema mismo, ocupacional. Claro, ¿Sí? Por supuesto que es así. Las amas de casa, por ejemplo, no son una ni dos las pacientes que a veces llegan a la emergencia intoxicadas por detergentes, por cloro. Eso es muy frecuente, más de lo que pensamos realmente. El cloro tiende a intoxicar, a producir injuria respiratoria. No siempre neumonitis, en algunos casos sí, pero siempre hay algún tipo de injuria de algún tipo. Puede ser laringea, puede ser faringea, puede ser bronquial o en el peor de los casos, pues puede afectar también el pulmón. De manera que las amas de casa, al usar detergentes, el cloro, el amoníaco, el decalín, tienen que tener todas las medidas preventivas del lugar. El decalín lo utilizan sobre todo para quitar las manchas. Sí, manchas, hacer para una lavar limpieza baños, pro- una eso, las limpieza puntas profunda. de las... Sí, claro, y es Amoníaco bastante también. tóxico, ese olor es penetrante y alcanza ¿Y eso puede profundamente provocar las una vías. neumonitis? Por supuesto que sí, Sí. sobre todo de ellos el cloro, porque el cloro es más hidrosoluble, eso significa es menos hidrosoluble, es decir, que se absorbe menos a nivel de las vías aéreas y por ende pues alcanza de manera más distal al pulmón. El amoníaco, al ser más hidrosoluble, pues se queda más bien en las vías aéreas más altas. Sí, pero el además el cloro, amoníaco de que tú lo sientes te respira. un olor Sí. terrible y Sí. profundo. Y la mayoría de la gente se sensibiliza más al tema de el cloro porque lo vive usando continuamente. Eso podría ser otro Eso detalle. es correcto. Señores, nosotros encontramos a la doctora Ceballos, la doctora Madeline Ceballos la encontramos en Clínica Abreu, en el 809-688-4411, Clínica Abreu, 688-4411. También está en la Clínica Altagracia para las personas que están en la zona oriental, 809-596-4324. Ahí la encontramos, 809-596-4324 y en Clínica Abreu. Buenos días, adelante, diga usted. Buen día. Buenas. Ahora, se usa la desametasona para el tratamiento de la pleuritis. No te escuchaba, querido. Repite de nuevo tu pregunta. Se usa la dexametasona para el tratamiento de la pleuritis. La dexametasona en el tratamiento de la pleuritis. Estamos hablando de la neumonitis. Pero vamos a ver. Estamos con una neumóloga hoy. Gracias. Cuando tenemos una pleuritis, lo correspondiente es investigar a qué se debe, porque las causas son muy variadas, son múltiples. Sí. Entonces, El cáncer le gusta provocar la lesiones cosa. en la pleura, ¿verdad? Así es, si tenemos una pleuritis, probablemente su neumólogo le va a realizar una biopsia de pleura y dependiendo de ese resultado se pueden valorar muchos tratamientos. Los esteroides son muy buenos fármacos, ya que son bastante antiinflamatorios, pero no están prescritos para el manejo de todas las patologías pulmonares. Primero investigamos y ya luego entonces valoramos cuál es el tratamiento ideal. Doctora, nosotros realizamos un programa sobre quemados a consecuencia de lo ocurrido en San Cristóbal y teníamos en el panel al doctor Marcos Núñez y él decía: las quemaduras que se dan en vías aéreas por la inhalación del humo en situaciones como esas son a veces mucho más graves que las quemaduras que podemos ver en piel. Nos gustaría que nos pudiera hablar un poquito sobre esto, del tema de el riesgo que corremos, porque a veces no estamos en la situación y nos acercamos a ver lo que está pasando, entonces estamos inhalando todo Y este somos humo víctimas y el también. daño exacto que puede provocar Eso es al así, pulmón. Sí. A veces pensamos que la víctima de un siniestro de esta magnitud, de un incendio, de una explosión, es simple y sencillamente la persona que fallece, la persona que se quema. Pero la verdad es que víctima es toda aquella comunidad en la cual de manera cercana se haya producido una explosión que haya pues determinado este grado de contaminación atmosférica en este lugar, ya que toda aquella persona que esté en esta vecindad
secundariamente igualmente va a inhalar estos compuestos tóxicos que no solamente producen daño directo en el pulmón, es decir, afectan lesivamente de manera directa al pulmón, sino que también muchos de ellos son también asfixiantes químicos. Por ejemplo, el monóxido de carbono no solamente produce daño directamente en el pulmón, sino que también secundariamente por otros mecanismos produce asfixia de manera química. Sí. El monóxido de carbono limita en la hemoglobina la unión, sustituye el lugar que le corresponde al oxígeno en nuestra hemoglobina. Es decir, para la hemoglobina es mucho más atractivo el monóxido de carbono, que es un gas contaminante y que es tóxico, se une con mucha mayor afinidad al monóxido de carbono de lo que se une al oxígeno. Donde sea que hay monóxido de carbono, la hemoglobina se va a sentir más atraída por este monóxido de carbono, hasta 270 veces más de lo que debe de sentirse atraída por el oxígeno. Y esto hace que la hemoglobina, en lugar de transportar este oxígeno, lo que transporte sea monóxido de carbono. Esto conduce a asfixia, por eso se considera un asfixiante químico, el monóxido de carbono. Y por supuesto que esto va a determinar probablemente el fallecimiento de esta persona. Muchos pacientes, antes que fallecer, quemados en un incendio, probablemente ya han entrado en un estado de somnolencia, de coma, debido al monóxido de carbono. Es decir, que es una situación bastante grave. Doctora Ceballos, entonces, hablando del monóxido de carbono y estos agentes de la DGCET que están permanentemente, durante muchas horas, están expuestos en las vías públicas, y los conductores de carros públicos que andan echando un humito los carros, ¿eso es monóxido de carbono? Claro, por supuesto, eso es monóxido de carbono. Y esos son pacientes que ustedes no lo ven, pero llegan a la consulta con síntomas respiratorios. Doctora, yo siento que últimamente no puedo respirar muy bien. ¿Y a qué usted se dedica? Yo soy AMET. Yo trabajo en esto, trabajo en aquello, yo soy ama de casa. Tienen una exposición previa de alguna forma, es decir, que es bastante real. La ocupación a la que se dedica este paciente es determinante también. Entonces, ¿cuáles son? Escúchame, Liz. Entonces, Liz te preguntaba hace un rato, doctora Ceballos, diferencia entre neumonía y neumonitis. ¿Cuáles son los síntomas entonces? ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial entre una neumonía y una neumonitis? Bueno, el diagnóstico diferencial siempre debe iniciar con el antecedente del paciente, antecedente previo de exposición. Sea que tiene reflujo gastroesofágico, nos orientamos que por ahí puede haber un problema. Sea un paciente que ha sido víctima de un incendio, de una explosión, que vive en un área donde hay contaminación, dependiendo también de la ocupación que tiene en la vida, los buzos que trabajan en los vertederos donde hay importante quema de basura. Vamos a ir indagando sobre los antecedentes que probablemente tenga este paciente. En segundo lugar, el estado de infección es constatable a través de estudios paraclínicos. Realizamos, por ejemplo, un hemograma. En un hemograma vemos ahí cómo están los glóbulos blancos, que son células que nos pueden traducir si realmente hay estado infeccioso en este paciente o no, cómo están los neutrófilos. Vemos la radiografía. El patrón radiográfico y tomográfico no es el mismo, porque al hablar de inflamación, más bien vamos a tener cambios que son intersticiales en el pulmón. Difuso, ¿no? Sí, son difusos. Ya cuando hay neumonía, estamos hablando de consolidados, es decir, un acúmulo de secreciones, de pus, y eso se puede constatar a nivel radiológico. Nos orientamos dependiendo del estado del paciente, los antecedentes, los estudios paraclínicos, y por ahí se orienta el diagnóstico. Entonces, doctora, hablábamos de la exposición al monóxido de carbono. Ya usted daba algunos ejemplos de, por ejemplo, estas personas que se dedican a trabajar en las vías donde hay mucha exposición. ¿Cuáles son esas tareas cotidianas que nos pueden hacer exponernos a la inhalación de esta? Ya mencionó a la gente que está a los en bomberos, el tránsito, a los bomberos, ¿verdad? Pero evidentemente que hay más. Oh, sí, claro. Algo tan sencillo como las parrilladas, por ejemplo. Las Y parrilladas. ahí se produce monóxido. Oh, pero es carbón lo que estamos quemando ahí. Claro, carbón puro y O sólido. sea que para la próxima parrilla tengo que ponerme una máscara. Una mascarilla ahí. De oxígeno. Tipo pandemia. Mucho cuidado con las parrilladas. En La las gente que parrilladas estamos quemando carbón. Sí, no, sobre todo una persona que hace una parrillada un día no pasa nada.
Una persona que se dedica a eso. En es la cosa, parrillero. todos los días. En los restaurantes, que está el cocinero que está ahí en la Por parrilla. eso se recomienda que debe de ser al aire libre Sí, pero en los completamente, restaurantes donde no haya es- ventilación. En los No restaurantes, existe esa posibilidad. o sea, terrible. Hay los una lugares cerrados. humareda ahí dentro de esa cocina, sin ventilación, sin abanico, sin ventanas. Eso es Y hay terrible. regulaciones para eso, doctora, en materia, digamos, de la normativa que debe tener una cocina, planteando de que esa persona está trabajando 8 horas, por ejemplo, metida en una cocina con una parrilla encendida con carbón, por ejemplo, donde se dispensa eso. Entonces, ¿existe alguna normativa para regular, digamos, esas Siempre hay instalaciones? recomendaciones. Ahora, no hay un organismo como tal que le dé un seguimiento, porque si ustedes ven, la mayoría de los restaurantes realmente no cumplen con ninguna de esos lineamientos que serían los ideales para evitar la enfermedad ocupacional en ese sentido. La mayoría de las cocinas no tienen ventilación adecuada, hay una gran concentración de humo en su interior, no hay adecuadas ventanas, a veces solamente tenemos una puerta de acceso de entrada y de salida. Es decir, que realmente es preocupante a veces la gran concentración de humo a la que se exponen este tipo de personas. La relación que existe, doctora Ceballos, recordarle a los amigos que nos están preguntando sobre dónde encontrar a la doctora Ceballos, la encontramos en Clínica Abreu, en el 809-688-4411 y también la encontramos en Clínica Altagracia, 809-596-4324. Doctora, ¿qué relación existe entre esta enfermedad, la neumonitis química asociada a la inhalación de monóxido de carbono y el cigarrillo y el tabaco? ¿Qué asociación? Vamos a responderle a esta persona que nos está llamando y recordarle a la gente que puede contactarnos. 809-682-9850 es la línea de cabina aquí en la República Dominicana. 682-9850, 1833-380-0062, línea internacional. Buenos días. Sí, buenos días. Diga usted. Adelante. O sea, No te estoy entendiendo. No te escucho. Ayúdanos ahí, Isidro, con estos sonidos. Adelante. ¿Sí, me escucha ahora? Sí. Sí, lo que decía que es un programa preventivo. A los 70 años yo tengo la costumbre de hacer respiración profunda, pero duro, forzándome a veces duro casi hasta un minuto para una respiración. En caso de que mis pulmones tengan ese problema, ¿cómo yo me doy cuenta si mis pulmones están perdiendo capacidad? Le escucho por la radio. Bueno, está interesante, 70 Muy años. interesante. Buenos días, diga usted. Buenos días. Un momentico. Ok. Trabajando en radio. ¿Aló? ¿Aló? Chamos, adelante. Sí, oye, yo estoy llamando, ya que estamos hablando de los pulmones, esto tiene que ver con los pulmones. ¿A qué se debe que una persona que nunca ha fumado no duerma con una tos loca? ¿Ok? Contéstame, la escucho por la radio. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Entonces teníamos una preguntita, Madeleine. La asociación de la neumonitis y el cigarro y el hábito tabáquico, y además ahora tenemos todas estas preguntas que la gente nos ha hecho. El cigarrillo, el tabaquismo, en todas sus vertientes, es la primera causa de todos los males pulmonares y respiratorios en cualquiera de sus presentaciones. Respiratorios porque sabemos que la injuria respiratoria la dividimos anatómicamente dependiendo del área que esté afectada. Si es supraglótica, pues la laringe, la faringe. Si es infraglótica, pues la tráquea, los por bronquios. encima de las cuerdas vocales y por debajo, ¿no? La cosa, por encima de las cuerdas vocales y por debajo de las cuerdas vocales. Todos esos tejidos que están ahí son susceptibles de dañarse, de afectarse por el simple hecho de ser un paciente fumador. O sea que está en riesgo de desarrollar neumonía, neumonitis, cáncer, EPOC, bronquitis y todo lo demás que usted le quiera sumar. El tabaco está vinculado incluso hasta el cáncer de pene, que yo sé que a mucha gente, sobre todo a los hombres, eso le debe preocupar. El cáncer de pene. Y eso es un dato interesante, porque el tabaco, ya estaba anoche con un amigo que lo de él es
Yo anoche estaba fumando porque estaba al lado de él. Ah. Entonces cada vez que... Fumador pasivo. Sí, se echaba, yo me echaba más, me ponía más lejos y él me hablaba más cerca y yo huyéndole. Así que el tabaco es tan dañino. Una persona que, o sea, todas las personas ligadas a mí que tienen el hábito del tabaco, yo le insisto en el peligro al que se expone, porque la gente solamente piensa que es un tema de moda. Y el tema del tabaco es muy serio. Y Así y es. está de moda. Y está y de hay moda. lugares que solo tú vas a fumar ahí, en esos lugares. Sí, Prestigio, y la clase- el Esos fumar lugares puro. cerrados, ¿no? Clase media alta y gente joven, es además, un snob. con Sí. la monería de los puros. Buenos días, diga usted. Saludo al equipo, un abrazo para ustedes, señores. Albert, adelante. Tremendo tema. Se puede decir que es un tema de salud ocupacional. Así es. Sí, escuchando a la doctora, hay personas que, como ella bien dijo, están expuestos a este gas. Los AME, que ya dijo, los buzos de basura, las personas que practican que hacen su parrillada, choferes, etcétera. Bien, pero hay otro grupo, eso está expuesto y posiblemente presenta manifestaciones crónicas. Ahora hay otro grupo que está expuesto de una manera involuntaria a este gas. Por ejemplo, personas que trabajan en zonas cerradas. Aquí las regulaciones son obligatorias tener alarma para detectar el monóxido, obligado. Entonces, esa persona que eventualmente puede estar expuesta de una manera involuntaria a trabajar cerrado o por accidente quedarse cerrado, como pasó en República Dominicana, en un motel que se quedó una persona con el vehículo prendido y murieron, hay un signo de alarma que el cuerpo diga, me estoy intoxicando por monóxido de carbono, tengo que hacer algo, porque se dice también que es un asesino silencioso, que la persona no se da cuenta, y la sintomatología que presenta es muy vaga, un dolorcito de cabeza, un poquito de náusea, etcétera, que no necesariamente dice que así. Hay un signo patoneumónico o de alarma que diga, me estoy intoxicando por monóxido de carbono. Lo escucho. Interesante, como siempre. Albert, vamos a tomar esta llamadita antes de irnos a la pausa y al regreso la doctora podrá completar. Buenos días, adelante. Ok, ¿a qué se debe que una persona tosa demasiado? Esa es maestra, la persona que yo le estoy haciendo sugerencia. Esa es mi hermana que ya no duerme tosiendo mucho y ella es maestra. ¿Okay? Gracias, señores. Tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos. La doctora Madeleine Ceballos hablando hoy de neumonitis química por inhalación de monóxido de carbono. No le cambie.